Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo resumen del deporte motor. Acompáñenme a repasar lo que nos dejaron las actividades deportivas del último fin de semana, entre ellas el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, el MotoGP con el Gran Premio de Gran Bretaña, el Gran Premio de Francia del Campeonato Mundial de Motocross, la segunda fecha del TC2000 celebrada en Buenos Aires y la quinta fecha del Turismo Nacional en Río Cuarto. Además, vamos a repasar la tercera ronda del Mundial de Rally Rally realizada en Sudáfrica. Ahora sí, sin más dilación, comenzamos. La Fórmula 1 celebró el Gran Premio de Mónaco. De principio, Dirección de Carrera anunciaba una norma de 2 detenciones en boxes obligatorias. En sus palabras, esto añadiría más emoción y espectáculo a la carrera. El sábado, Lando Norris consiguió el mejor tiempo de la sesión clasificatoria. El domingo se procedía con el Gran Premio. La carrera iniciaba con Lando Norris bloqueando en la curva 1. Aún así, Lando lideraba seguido por Charles Leclerc y Oscar Piastri. En la parte de atrás, Gabriel Bortoleto superaba por el exterior a Andrea Kimi Antonelli. Desafortunadamente, Antonelli recuperaba la posición y Bortoleto se quedaba sin espacio, chocando las contenciones. En la vuelta 9, Pierre Gasly sufría daños considerables. La razón, el francés intentaba evitar un impacto directo con Yuki Tsunoda, aunque sin éxito, destruyendo todo el extremo derecho de su dirección. Además, por muy poco no colisionaba con su compañero Franco Colapinto. Con mucha nervios en la pista, Piastri esquivaba la sociedad, que Max Verstappen intentó sorprenderlo al reaparecer la bandera verde. Para la vuelta 15, Isaac Hadjar cumplía con la primera de sus detenciones y no perdía la posición, gracias a que su compañero Liam Lawson retenía el pelotón para abrir la ventana a su compañero. Fernando Alonso perdía la posición con Hadjar y mostraba su enojo por Russell. Can't push now! Con la parada de Hadjar, la ventana de detención para los punteros se abría, por lo que Hamilton cumplía con su primer paso por boxes. Para la vuelta 20, Lawson retenía nuevamente el pelotón y Hadjar aprovechó para cumplir su segunda detención. Para el giro 38 se producía el abandono de Fernando Alonso cuando se dirigía a conseguir los primeros puntos del año. Más adelante, Piastri tocaba el muro en Sendebot, pero sin daño en su McLaren. En la vuelta 49, Carlos Sainz retenía al grupo para que Alex Albon cumpliera sus detenciones tal como lo hizo Racing Bulls. Luego, Albon le devolvía el favor haciendo lo mismo tras sus detenciones. Un giro después, George Russell se saltaba la chicane con la queja de conducción errática por parte de Albon. El británico mencionó que prefería ser sancionado con 5 segundos a tener que mantenerse detrás de Williams, pero la sanción a Russell terminó siendo un drive-thru que acabó con todas sus opciones. Siendo la vuelta 59 sucedía algo similar entre Albon y Kimi Antonelli, pero el italiano devolvía la posición al de Williams. A 8 giros para el final, Verstappen se mantenía por delante sin cumplir su segunda detención, a la espera de un safety car. Norris y Leclerc, que ya habían cumplido la norma, se ubicaban justo detrás del holandés que compactaba al grupo. A 2 vueltas para el final, Leclerc presionaba aún más a Norris para provocar un error del británico, que mantenía la posición. Por otro lado, Verstappen paró en boxes por segunda vez para acatar la normativa cayendo al cuarto cuesta. Caía la bandera cuadros y Lando Norris era el ganador del Gran Premio de Mónaco, consiguiendo su primer triunfo en una de las carreras más prestigiosas del mundo. En la segunda posición finalizó Charles Leclerc y en el tercer puesto Oscar Piastri. En cuanto a Colapinto, el argentino inició la carrera 18º y finalizó en una brillante 13ª colocación. La próxima ronda será el Gran Premio de España del 30 de mayo al 1 de junio. El MotoGP celebró el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. El sábado, Fabio Quartararo sorprendía a todos al conseguir su tercera pole consecutiva del año, sumando una más para Yamaha. Más tarde se realizaba la carrera de sprint. La competencia iniciaba con Quartararo liderando. Por detrás, Francesco Bagnaia intentaba superar a los Márquez, pero se iba largo. Marc superaba a Alex en la curva 6 para colocarse segundo y llegando a Stone, daba cuenta de Quartararo para ser el líder. Más atrás, Johan Zarco superaba a Luca Marini en la pelea por la octava colocación. Entrando a la vuelta 2, Alex Márquez seguía los pasos de su hermano adelantando a Quartararo, pero llegando a la curva 3, Marc cometió un error y Alex tomaba el liderato. Un giro después, Quartararo sufría con las Ducatis y perdía otra posición a manos de Bagnaia. Siendo la vuelta 4, Fabio Villar-Antonio superaba a Quartararo, que recuperaba rápidamente la cuarta colocación. Aún así, Villar-Antonio daba cuenta del francés un giro más tarde. A 5 vueltas para el final comenzaba la remontada de Johan Zarco, con el francés realizando una impresionante maniobra en Mavbox para superar a Jack Miller. Por su parte, Miller perdió otra posición a manos de Marco Bezzecchi. En cabeza de carrera, Villar-Antonio daba cuenta de Bagnaia para colocarse tercero. Pecco perdía rendimiento bruscamente y Quartararo se acercaba al italiano. Por detrás, Bezzecchi superaba a Zarco. Ambos pilotos también se unían al grupo de Bagnaia. Bezzecchi subía el ritmo y superaba a Bagnaia. Por detrás, Zarco hacía lo mismo con Quartararo. Además, el francés superaba a Pecco por el exterior en Cofs para colocarse quinto. Caía la bandera cuadro y Alex Márquez era el ganador de la carrera de sprint, consiguiendo su primer victoria de sprint del año. En la segunda posición finalizó Marc Márquez y en el tercer puesto Fabio Villar-Antonio. El domingo las actividades finalizaban con la celebración del Gran Premio. La carrera comenzaba con Alex Márquez al frente, pero el español cometió un error y se caía en la primera curva, quedando fuera de competencia. Marc Márquez lideraba, seguido por Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia. En la última curva, Jack Miller superaba a Luca Marini por la quinta plaza. Justo entonces se producía el incidente entre Alex Espargaro y Franco Morbidelli, con ambos pilotos quedando fuera de competencia. Siendo la vuelta 2, Marc Márquez se caía cuando marchaba primero. De esta forma, en apenas la segunda vuelta, la bandera roja aparecía y la carrera se detenía. Sin haber cumplido al menos 3 vueltas, la carrera se relanzaría, pero con una vuelta menos de la distancia original. Además, los pilotos que protagonizaron incidentes podrían ser parte de esta nueva carrera.
carrera. Luego del procedimiento rápido de inicio se daba lugar al relanzamiento del Gran Premio. La carrera comenzaba con Quartararo colocándose primero, seguido por Marc Márquez y Pecco Bagnaia. Alex Márquez era más precavido esta vez, tanto que perdía la fusión con Jack Miller, luego con Johan Zarco. Miller mostró un buen ritmo y en la segunda vuelta ya se colocaba tercero por delante de Bagnaia. Además, el australiano daba cuenta de Marc Márquez en la curva 6, subiendo al segundo puesto. Por su parte, Mac se iba largo en Cops, perdiendo la posición con Bagnaia y Zarco. Zarco también era competitivo, superando a Bagnaia, que también perdió un puesto a manos de Marc Márquez. En un nuevo paso por la curva Cops, Mac y Pecco se iban largo, perdiendo mucho terreno. En la vuelta 4, Alex seguía perdiendo puestos, siendo superado ahora por Marco Bezzecchi. Curvas después se producía la caída y abandono de Pecco Bagnaia cuando marchaba en la 12ª colocación, lo que le hacía perder muchos puntos de cara al campeonato. Por otra parte, Bezzecchi superaba a Zarco en Cops, escalando al tercer puesto. 2 giros después, el pelotón llegaba a la altura de Jack Miller y el australiano era superado por Bezzecchi. Además, Zarco también daba cuenta del piloto de trama con una gran maniobra por el exterior en Stone. Morbidelli era otro que superaba a Miller, que caía al quinto puesto. A poco de cumplir 10 vueltas, Marc Márquez subía al firmo y daba cuenta de Joan Mir para colocarse séptimo. De esta manera, el español comenzaba una remontada que le permitiría ascender hasta el quinto puesto en solo 2 vueltas. Un poco más atrás, la batalla por el séptimo puesto se encendía con hasta 6 pilotos luchando por la posición. Justo entonces, Marc Márquez superaba a Franco Morbidelli para colocarse en cuarto. En cabeza de carrera sucedía lo inesperado, con Fabio Quartararo sufriendo la rotura del Horseshoe Device cuando marchaba cómodamente líder a falta de 7 vueltas para el final. Esta desafortunada situación privaba a Fabio de conseguir un preciado triunfo luego de mucho tiempo, y el francés no pudo contener la frustración ante las cámaras. De esta forma, el nuevo líder pasaba a ser Marco Bezzecchi, seguido por Johan Zarco y mucho más atrás Marc Márquez. A poco para el final, Miller volvía al ataque superando a Morbidelli, pero el italiano recuperaba la posición hacia el final de la vuelta. Además, el de Pramac cometió un error en Cops y perdía posiciones con Alex Márquez y Pedro Acosta. En la última vuelta, Morbidelli atacaba a Márquez por la tercera colocación, pero el español hacía una gran maniobra para mantener la posición. Caía la bandera a cuadros y Marco Bezzecchi era el ganador del Gran Premio de Gran Bretaña, consiguiendo un valioso triunfo con Aprilia y dando a la marca italiana su primer triunfo del año. En la segunda posición finalizó Johan Zarco de un gran fin de semana y en el tercer puesto terminó Marc Márquez, que remontó hasta el podio. La próxima ronda será el Gran Premio de Aragón del 6 al 8 de junio. El Campeonato Mundial de Motocross celebró el Gran Premio de Francia. El sábado la carrera clasificatoria iniciaba con Kevin Harvick liderando, pero rápidamente Lucas Koenen se ponía al frente seguido por Hormo y Rubén Fernández. Isaac Gifting regresaba de su lesión y se colocaba por delante de Fernández. Aún así el español recuperaba la plaza más adelante. Por su parte, Gifting también era superado por Romain Febvre. Más adelante, Fernández cometió un error y se salía, perdiendo la posición con Romain. El francés marchaba tercero e intentaba superar a Hormo, pero no lo conseguía. Además, el de Kawasaki perdía la paciencia y cometía algunos errores. Caía la bandera cuadros y Lucas Koenen era el ganador de la carrera clasificatoria, con Hormo segundo y Febvre tercero. El domingo se procedía con las carreras 1 y 2 del Gran Premio. La carrera 1 comenzaba con Lucas Koenen marcando el Holchut, seguido por Jeffrey Herlings y Rubén Fernández. Herlings empezaba fuerte e intentaba superar a Koenen, pero no lo conseguía. Jeremy Seewer era tercero y Maxime Chinox marchaba cuarto, pero ambos eran superados por Romain Febvre. Hacia el final, Herlings hacía algo que vimos en otras carreras, dejando pasar a Febvre, que ascendía al segundo puesto. Caía la bandera cuadros y Lucas Koenen era el ganador de la carrera 1, con Febvre segundo y Herlings tercero. La carrera 2 comenzó con Andrea Buonacorsi marcando el Holchut, seguido por Jeremy Seewer y Lucas Koenen. Koenen no perdía el tiempo y se colocaba primero por delante de Seewer. En apenas la segunda vuelta, Febvre pasaba de cuarto a tercero y luego superaba a Seewer para ser segundo. El ritmo del francés era demoledor, lo que le permitió dar cuenta de Koenen hacia la vuelta 18. Mucho más atrás, Herlings, que había caído al 10º puesto, remontaba y finalizaba quinto. En cabeza de carrera, Koenen presionaba a Febvre, pero se quedaba sin opciones. Caía la bandera cuadros y Romain Febvre era el ganador de la carrera 2, con Koenen segundo y Seewer tercero. En cuanto a la clasificación general del Gran Premio, el ganador fue Romain Febvre, que amplía aún más su ventaja en el campeonato. En la segunda posición finalizó Lucas Koenen y en el tercer puesto Jeremy Seewer, que consiguió otro podio para Ducati. La próxima ronda será el Gran Premio de Alemania del 30 de mayo al 1 de junio. El TC 2000 celebró su segunda fecha en Buenos Aires. El sábado fue el misil Matías Rossi quien marcaba el mejor crono de la clasificación. El domingo se daba la carrera final y con la parrilla invertida era Franco Morillo quien largaba desde la pole. La carrera iniciaba con Morillo liderando, seguido por Leonel Pernier y Emiliano Stand. En la curva de la confitería, Cristian Vallejo se salía de pista y al regresar impactaba violentamente con Nicolás Traut, con ambos pilotos quedando fuera de competencia. En apenas la segunda vuelta la carrera se neutralizaba y el coche de seguridad salía a pista. La carrera se lanzaba 29 minutos para el final. Morillo lideraba y justo detrás
atrás, Stack estiraba el frenaje superando a Lionel Pernia para ser segundo. Además, en la curva 3, Franco Vivian también aprovechaba para adelantar a Pernia, quien por su parte se quedaba sin pista. Emiliano Stack subía el ritmo y un giro después daba cuenta de Morillo para ser el nuevo líder. En la última curva, Morillo perdió otra posición, ahora a manos de Franco Vivian, que subía al segundo puesto. 4 minutos después, Facundo Aldriguetti superaba a Matías Rossi en la curva 1, pero el misil recuperaba rápidamente la posición. Un giro después se producía el abandono de Marcelo Ciarrocchi. De vuelta a la carrera, Rossi realizaba una gran maniobra para superar a Pernia, colocándose cuarto. A 20 minutos para el final comenzaba el duelo entre Morillo y Rossi. Matías atacaba a Franco en la curva 1, pero el de Chevrolet estiraba el frenaje y mantenía la posición. Rossi intentaba una tijera, pero tenía un toque con Morillo y por muy poco evitaba entrar en trompo. Un giro después, Rossi buscaba sorprenderlo en plena recta y luego intentaba nuevamente por el exterior en la curva 1, pero Franco defendía muy bien la posición y mantenía el tercer puesto. En la tercera vuelta de esta disputa, Morillo salía lento a la recta y Rossi se colocaba por delante en la curva 1. Aún así, el de Chevrolet estiraba nuevamente el frenaje y recuperaba la plaza. Por su parte, el misil intentaba otra tijera, pero Franco se emparejaba con lo justo y aprovechaba la cuerda para mantener la posición. Un giro después, Rossi se emparejaba, pero Morillo mantenía el tercer puesto de cara a la curva de la confitería. Justo detrás, Gabriel Ponce de León comenzaba a presionar a Lionel Pernia por el quinto puesto. Para entonces, Matías Rossi lograba la superación, ahora sí de forma definitiva, sobre Franco Morillo, y se colocaba como el nuevo tercero de la competencia. En la parte de atrás, Ernesto Bessone presionaba a Matías Capullo. Por otro lado, se producía el abandono de Benjamín Aites. Volviendo con Bessone, Tito superaba a Capullo para ser séptimo. Además, presentaba una decoración homenaje a su famosa Renault Coupé Fuego del año 85. A 12 minutos para el final, Nicolás Palau abandonaba por problemas de frenos. A poco para el final, Tito Bessone se salía en la curva 1, pero lograba regresar. Para la última vuelta, Rossi se colocaba justo detrás de Franco Vivian, pero no estaba lo suficientemente cerca como para superarlo. Caía la bandera cuadros y Emiliano Stank era el ganador de la carrera final y la fecha 2 del TC 2000, consiguiendo su segundo triunfo consecutivo en el certamen. En la segunda posición finalizó Franco Vivian y en el tercer puesto Matías Rossi. La próxima fecha será en Rosario del 7 al 8 de junio. El turismo nacional regresó a Río Cuarto para celebrar la quinta fecha de su calendario. El sábado fue Manuel Mayo quien marcó el mejor tiempo de la sesión clasificatoria. El domingo los ganadores de la serie fueron Alfonso Domenech, Julián Santero y Carlos Okulovich. Por ganar la serie más rápida, Santero partía desde la pole acompañado por Okulovich en la primera fila. La carrera comenzaba con Santero liderando, seguido por Okulovich y Domenech. En la segunda vuelta, Ever Franetovich reducía la velocidad y abandonaba. 2 giros después, Brian Quevedo se iba a boxes y de vuelta a la carrera, Rodrigo Lugón daba cuenta de Matías Cohen. Siendo la vuelta 5, José Manuel Ursera evitaba una colisión con Domenech en la curva 1, aunque 2 curvas después, el de Ford impactaba bruscamente con Alfonso y ambos se salían de pista perdiendo muchas posiciones. Cerca de cumplir 10 vueltas, Lucas Vicino abandonaba y la lucha por la octava colocación se encendía con hasta 8 pilotos. En la vuelta 12, Lugón superaba a Márquez y por detrás Domenech remontaba colocándose por delante de Cohen. En la última curva, Joel Gaman adelantaba a Leonel Larrauri por la sexta posición. Justo entonces, su compañero Jerónimo Tetti daba cuenta de Okulovich con una gran maniobra por el exterior en la curva 1, con el de Chevrolet ganando la cuerda de cara a la curva 2. Volviendo con Ursera, el de Ford golpeaba por detrás a Lucas Tedeschi en la vuelta 16, una acción por la cual José Manuel fue excluido de la competencia. Justo entonces, Carlos Okulovich perdía ritmo, acusando un problema mecánico. En la vuelta 17, Lugón daba cuenta de Valle y el piloto de Ford también perdía un puesto a manos de Domenech. 2 giros después, Okulovich entraba en boxes y abandonaba por un problema con la sonda lambda. De vuelta a la carrera, Jorge Bayo se salía de pista en la curva 1, pero lograba regresar a la competencia. Caía la bandera cuadros y Julián Santero, el ganador de la carrera final y la fecha 5 del turismo nacional. En la segunda posición finalizó Jerónimo Tetti y en el tercer puesto Manuel May. La próxima fecha será en Viedma del 14 al 15 de junio. En W2RC, el Campeonato Mundial de Rally Shaib celebró su tercera ronda, el Rally Safari de Sudáfrica, el nuevo desafío que hace su debut en el calendario reemplazando la cita latinoamericana Desafío Ruta 40. La ronda contaba con 5 etapas cronometradas más una etapa prólogo, con la acción comenzando el día lunes. En motos, el líder del campeonato Daniel Sanders marcaba el mejor tiempo de la prólogo. En la categoría Ultimate, Leigh Batvin con Toyota era el más rápido. Por último, en Challenger el prólogo quedaba en manos de Pau Navallo, mientras que en Side by Side Alexander Pinto estableció el mejor crono. El martes se daba inicio a la etapa 1, una especial de 260 kilómetros. En la categoría motos, Ricky Brabeck aprovechaba los problemas de Sanders para finalizar la especial tercero. El francés Adrien Van Beveren mostraba un gran ritmo, pero solo le bastaba para ser segundo. La victoria de la etapa quedaba en manos de Ross Branch, que a pesar de tener que abrir pista, era el más rápido del día 1. En la divisional Ultimate, los pilotos de Dacia empezaron con el pie izquierdo. Sebastián Loeb abría camino perdiendo mucho tiempo, mientras que Nasser Al-Attiyah recibía una sanción. Loeb remontaba hacia el final, logrando el mejor tercer cron. Por delante se colocaba Carlos
Carlos Sainz, que regresaba con el equipo Force M Sport, pero fue el piloto local Hank Lateran quien ganaba la primera especial y se colocaba líder de la general. En cuanto a Challenger, la victoria quedó en manos de Nicolás Cavigliaso, mientras que en Side by Side, Richard Axel marcó el mejor tiempo. El miércoles era turno de la etapa 2, además significaba ser la parte 1 de la etapa maratón. En la categoría moto se anunciaba el abandono de Tosya Reina debido a una lesión en su mano izquierda tras un accidente durante la primera especial. Por otro lado, Josh Branch rompió el radiador de aceite de su Gio, quedando fuera de la disputa por la victoria. De esta manera, la lucha por el triunfo quedaba entre Honda y KTM, con Brabec logrando el tercer mejor puesto de esta segunda etapa. El segundo mejor tiempo lo establecía Luciano Benavides, que se mantenía segundo en la general, pero la victoria de etapa quedaba en manos de Daniel Sanders, que recuperaba su velocidad tras el primer día. En cuanto a la divisional Ultimate, los pilotos tenían muchos problemas de navegación y los líderes perdían mucho tiempo. Esto permitió a Guillaume Deneville lograr un tercer puesto en la etapa. Además, Saud Bariagua se colocaba segundo al final de la especial. De esta manera, la victoria de la etapa 2 quedó en manos de Guy Botterin, que ya había ganado la etapa prólogo. Pasando a Challenger, el triunfo de la especial fue para Nicolás Cavigliaso, mientras que en Side by Side, Alexander Pinto consiguió su segunda victoria de la prueba. Llegado el jueves, era el momento de la etapa 3 y la última parte de la maratón. Como siempre, la etapa maratón deja imágenes increíbles del campamento móvil y el ambiente entre los pilotos con personas de todo el mundo. Comenzando con la categoría motos, Sanders abría pista, pero la sorpresa era Josh Branch, que luego de su percance mostró un gran ritmo que le permitió marcar el mejor tercer registro. Una vez más, Luciano Benavides finalizaba la especial en la segunda posición, pero a pesar de dar el camino, Daniel Sanders era veloz, logrando el mejor tiempo de la etapa. Además, se mantenía enfrente de la general. Pasando a Ultimate, había un giro de los acontecimientos con Acer Alatilla marcando el mejor tiempo de la etapa. Justo detrás se colocaba Carlos Sainz a 2 minutos y la sorpresa Matías Serradori en la tercera colocación. Pero eso no era todo, ya que Sebastián Loeb pasaba a ser el líder de la clasificación general. En Challenger, Argentina sumaba otra victoria, pero ahora de la mano de David Sile. En cuanto a Side by Side, el debutante Mario Franco ganaba la etapa. El viernes los pilotos se enfrentaban en la etapa 4, solo un día para el final. En motos, Daniel Sanders iniciaba fuerte y a pesar de abrir camino, era el ganador de la especial. Justo detrás, los pilotos de Honda aprovecharon los problemas de Branch y Benavides. De esta forma, Adrian Van Beveren se colocó segundo y Skyler House cerró el podio de la especial. En la divisional Ultimate, la sorpresa no se detenía ni Saud Bariagua era el más rápido de esta especial. Por detrás, Guillaume Deneville se quedaba a menos de un minuto de ganar con su Mini, mientras que en la tercera posición finalizó Guy Botterin. La clasificación general cambiaba nuevamente y ahora el héroe local, Hank Lateran, pasaba a ser el líder. Pasando a Challenger, David Sile ganaba la etapa y en Side by Side, la victoria de la especial quedó en manos de Alexander Pinto. La actividad concluía el día sábado con la etapa número 5 y el cierre de una semana llena de adrenalina. El moto Ricky Bravin vencía a su compañero Adrian Van Beveren y el estadounidense finalizaba el rally en la tercera posición. Luciano Benavides recuperaba el tiempo perdido en la etapa 4 y su ritmo le bastó para ser segundo, logrando su primer podio del año. Pero para sorpresa de nadie y en una liga completamente diferente, se encontraba Daniel Sanders, que se hacía con la victoria del rally logrando un 1-2 para KTM y además ampliando su ventaja en el campeonato. En Ultimate, la lucha por la victoria quedaba entre Sebastián Loeb y Hank Lateran. Acer Alatilla y Carlos Sainz quedaban fuera de la disputa, pero aún así demostraron un buen ritmo. Quien aprovechó los percances del reto fue Lucas Moraes de Toyota, quien escaló hasta la tercera posición. En el segundo puesto finalizó Sebastián Loeb con Dacia a menos de 2 minutos de la punta. De esta forma, la victoria del rally quedó en manos del héroe local Hank Lateran, que conseguía su primer victoria en el campeonato y además un nuevo triunfo para Toyota. En cuanto a Challenger, el argentino David Sile vencía a sus compatriotas Nicolás Cavigliaso y se convirtió en el ganador del Safari. Por último, en Side by Side, la victoria de la ronda quedaba en manos del debutante portugués Mario Franco. La próxima ronda será el Ultimate Rally Fate Portugal del 22 al 28 de septiembre. Y hasta aquí llegamos con el resumen de hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta y compartirlo con tus amigos. En la sección de comentarios escríbenos cuál fue tu momento favorito del fin de semana. Y si todavía no lo estás, te invito a que te suscribas a nuestro canal para seguir creciendo y no perderte más de nuestro contenido. Yo soy Juan Paredes, por mi parte eso fue todo, así que me despido y nos vemos la próxima.